Vamos a ver, creo que nos quedamos. No, este es 8-1. Este fue esta, creo. 8-2. 14. Y el viernes hicimos. Ah, no, no tuvimos el viernes. El jueves es el último día, 3 horas, ¿verdad? Este es en lo que nos quedamos. Entonces, vimos la parte de algoritmo, un poco lo de sistemas, cómo funciona un algoritmo, un poquito. eh, y la explicación, ¿no? Un poco de explicaciones ópticas. ¿Qué vamos a ver ahorita? Bueno, hoy es que 18. Eh, Vamos a ver. mm, Vamos a ver la parte un poquito más explicada para pasar a la parte continua de. Déjenme, tenía la hoja y se me perdió. De, de las señales, ¿no? Que es un poquito ya meternos en la parte matemática, ¿sale? Que sería la señal continua versus la señal muestreo, aquí está. La señal continua versus tiempo continuo, tiempo discreto, ¿sale? Entonces, rápidamente, señales, tiempo continuo versus eh, señales, tiempo discreto. ¿Sale? Ya vimos un poquito cómo se hace a través de un muestrador retenedor, que es como el circuito más básico, pero aquí lo interesante es que, como ustedes ya saben, las señales en tiempo continuo tienen valores en todo el tiempo, ¿sí? Mientras que las señales en tiempo discreto solamente tienen valores en tiempos bien definidos, ¿sí? Entre un tiempo y otro no hay esa señal. Normalmente ese tiempo entre una muestra y otra puede ser equidistante por cuestiones matemáticas y simplicidad, sin embargo, no necesariamente tiene que ser así, ¿sale? Entonces, ¿cómo se representa esto? Pues bueno, ya vamos un poquito a la parte que es la representación de estas señales. Nosotros, por ejemplo, para representar la señal, nosotros tenemos que nuestra señal en tiempo continuo, perdón, tenemos x de t, pero esta t va a estar multiplicada por n, ¿sí? Donde n sabemos que es nuestro número de muestras, como ya lo habíamos visto en la otra clase, nuestra muestra, ¿no? Entonces tenemos t multiplicado por n, donde n puede ser igual a 0, a más menos 1, a más menos 2, más menos 2, a más menos 3 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de que podemos tener valores equiespaciados, ¿sí? Normalmente, así es, equiespaciados. ¿Y esto cómo se representa? Pues si tú tienes una función que esté en tiempo continuo multiplicado por una función, perdón, por una variable independiente que es discreta, pues tú solamente vas a tener valores en esos tiempos discretos. Y para que sea equiespaciado, pues bueno, tiene que estar respecto a un periodo, ¿sí? Y ese periodo pues va a ser constante. Por eso lo tenemos reflejado como T mayúsculo, ¿sí? Entonces nosotros podemos tener que ya nuestra señal final x de n pues estará representada por 0.8 n a la n
¿sí? Suponiendo que tenemos una señal de ese tipo, donde es este valor si n es mayor o igual a cero, ¿sí? Mientras que en otro caso va a ser cero. ¿Y cómo se representa esto? Pues esto se representa de manera muy sencilla. Nosotros tenemos una gráfica de esta manera y nosotros estamos diciendo que pues, va a iniciar en punto 8, ¿sí? Punto, porque cualquier número a la cero, perdón, en 1, porque cualquier número a la 0 va a ser 1, ¿sí? Entonces, cuando n sea 0, o sea, cuando esté en el eje, pues va a ser 1. Y posteriormente, como se va a estar multiplicando por punto 8, esto lo vamos a tener así, y se va a ir decrementando, ¿no? Es una señal de este tipo. Mientras que cuando sea eh, menor a 0, pues bueno, esta señal va a valer simplemente 0. Y esta es una manera de representar una señal discreta donde mi variable independiente va a estar en n y nosotros sabemos que esa n van a ser valores enteros, valores reales, ¿sí? Como lo habíamos mencionado en clases pasadas. ¿Sale? Muy bien. Entonces, como resumen, nosotros tenemos una x de n, donde x de t, donde al multiplicarlo por nuestra variable independiente n, la cual es discreta, pues nos da como resultado una señal discreta, ¿no? Y al tenerlo en un periodo definido, pues bueno, nos genera un equispaciado, que quiere decir que todos los valores del tiempo de este tipo, pues van a ser iguales, ¿no? ¿Sale? Ya lo habíamos visto un poquito más a fondo por parte de un circuito muy sencillo anteriormente, pero ahorita ya es un poquito más la representación matemática. ¿Sale? Está otro que es señales de valores continuos contra valores discretos. ¿Sí? Ok. Mm, Es valores continuos versus señales de valores continuos versus valores discretos. ¿Sale? Y esto es lo que ya se llama una señal digital. Perdón, una señal discreta, no digital. La digital es ya cuando pasas por la codificación y ya tienes tu palabra de bits. ¿Sí? Bueno, aquí lo que nos está diciendo es que los valores ya no pueden ser continuos sino que tienen que ser una aproximación a un rango finito. ¿Sí? Debe ser una aproximación a un rango finito. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, nosotros podemos tener eh, nuestros valores les voy a poner este, ¿sí? Donde nosotros tenemos unos valores bien definidos. ¿Qué quiere decir? Estos valores bien definidos van a estar los valores en nuestro eje Y, ¿sale? Y esos ejes Y se tiene que tomar y es una aproximación de lo que quizá puede ser una señal continua.
O más bien la señal anterior podría ser, por ejemplo, esta puede estar acá, puede estar acá, puede estar acá, esta puede estar acá, esta puede estar acá, esta puede estar acá. Y la aproximación es que eh, se hace ya sea que se haga para arriba o se haga para abajo, ¿no? Dependiendo del tipo de ADC. Y lo que nos hace es un truncamiento o un redondeo, depende cómo se vea, y pues sabemos que este tipo de proceso se llama cuantificación. Normalmente está estrechamente ligado a lo que es el número de combinaciones generada por el ADC, que es en función del número de bits. Es decir, el número de combinaciones es igual a 2 a la número de bits. Que normalmente se toma como n mayúscula es igual a 2 a la número de bits. ¿Vale? Dependiendo del libro. Entonces, me genera un truncamiento con la finalidad de ya tener un rango finito en mi eje Y. ¿Sale? Es un poquito como una repasada y una manera un poquito más, ya nos vamos a enfocar un poquito más a la descripción matemática. ¿Sí? Bueno, aquí viene lo bueno. Ya eso ya lo habíamos visto, pero aquí viene una, una definición que es bastante interesante, ¿no? Y aquí podemos un poquito debatirlo. Por ejemplo, nosotros tenemos señales deterministas versus señales aleatorias. ¿Sale? Muy bien. ¿Qué es lo importante de esto? Bueno, vamos a ver un poquito qué importancia tiene la descripción de señales aleatorias. Nosotros sabemos que para el procesamiento, como lo vimos anteriormente, nosotros sabemos que para el procesamiento importante, es importante hacer una descripción matemática. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Para el procesamiento digital de señales, una de las cosas más importantes es saber hacer una descripción matemática, ¿no? Matemática eh, de la señal de los sistemas, de lo que sea, ¿no? Es muy importante. ¿Por qué? Porque pues se tiene que trabajar a través de operaciones o se tiene que trabajar a través de algoritmos, pero tienen que representarse y tienen que definirse a través de la representación matemática. Este tipo de representación normalmente está referido a un modelo de una señal, ¿no? Parece que lo escribí separado. Normalmente a un modelo de la señal. ¿Sale? Muy bien. Esto que nos dice que cualquier señal puede ser descrita por una expresión matemática. ¿Sale? Puede ser descrita por una expresión matemática. No puede ser expresión matemática. ¿Sale? Muy bien.
Y esto es la parte importante que les decía. Es muy importante saber expresar o saber representar cualquier señal o proceso a través de esto. ¿Sí? Eh, esto puede ser, esto puede ser, eh, puede ser descrita por, bueno, se los voy a poner acá en forma de lista mejor, para que, por eh, dos puntos, puede ser expresión matemática. Matemática puede ser a través de una tabla, ¿sí? Tabla de datos. Puede ser a través de, o una regla bien definida. ¿Qué quiere decir una regla bien definida? Por ejemplo, hay algunas señales que son meramente teóricas. ¿Qué es eso? Que no existen en la realidad. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado hablar de la delta de Dirac? Delta de Dirac, creo, si mal no recuerdo, yo lo vi en la prepa, en la Vasco. No sé si alguien estuvo en la Vasco, ¿no? Bueno, eh, les comento, creo que, si mal no recuerdo, yo lo vi en la Vasconcelos. ¿Qué es la delta de Dirac? Pues bueno, la delta de Dirac, eh, lo voy a poner aquí, o sea, blanco. Por ejemplo, creo que, de hecho, creo que bueno, la delta. Hay algunas expresiones que son meramente matemáticas. La delta de Dirac nos dice que es una señal, es un impulso, el cual su ancho del impulso es muy pequeño, ¿sí? Es prácticamente cero o teóricamente cero, pero su amplitud es infinita, ¿sí? Entonces, la amplitud es infinita y lo ancho es cero. Entonces, si ustedes integran esa delta de Dirac, su integral, o sea, el área bajo la curva de ellos es 1, ¿sí? Esto, pues, matemáticamente se puede definir, se puede deducir, se puede comprobar. Sin embargo, pues, no es algo, no va a ser una señal que vas a poder mostrar en el ADC o algo así. Entonces, hay reglas bien definidas, ¿sí? Son reglas bien definidas y esto se llama determinismo y es muy importante. ¿Y qué es el determinismo? Pues bueno, ese término enfatiza que todos los valores, voy a subrayar, ¿no? Para que sepan. Y le voy a poner dos puntos para que sepan qué es. Ok, ¿qué nos dice eso? Nos dice que todos los valores pasados, presentes y futuros eh, son conocidos y sin ninguna incertidumbre. ¿Sale? Sin ninguna incertidumbre. Sin ninguna incertidumbre. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me enfoco en la delta de Dirac, yo conozco todos los valores. O sea, yo sé que de menos infinito a un valor antes de cero, vale cero. Yo sé que
un valor después de cero infinito vale cero. Y yo sé que en cero vale infinito, ¿sí? Entonces la delta de Dirac está regida por el determinismo. Yo sé los valores que hay en la señal senoidal, ¿sí? O sea, si yo estoy analizando una señal senoidal, yo sé prácticamente qué valor puede haber desde menos infinito hasta infinito, ¿sí? Obviamente tengo que definir el punto exacto para yo decir, bueno, qué radian es, ¿sí? ¿Qué valor en radianes es? Y en función de eso yo te puedo decir si va, qué valor es de -1 a 1, ¿sí? Y eso se llama determinismo, ¿sí? Y muchas de las señales pueden ser descritas de esa manera. Sin embargo, hay unas señales que no son tan fáciles de describir, ¿sí? Eh, ok. Sin embargo, hay algunas señales que no pueden ser descritas eh, de manera precisa o a través de una expresión matemática, de una fórmula matemática más bien, sino que su descripción es mucho más complicada para un uso práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, el ruido, ¿sí? El ruido es una señal, ¿sí? Nosotros sabemos que esa señal existe. Nosotros si ponemos el osciloscopio ahí nada más a nuestra fuente y está apagada y le aumentamos la amplitud, vamos a ver que tiene ruido, ¿sí? Que es una señal ahí aleatoria que por el simple hecho de haber movimiento de electrones existe una señal de ruido. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué pasa con esas señales? Estas señales también deben de ser tomadas en cuenta, ¿sí? Y esas señales no es nada más saber que existen, no es nada más saber que están ahí, no es nada más visualizarlas, sino que esas señales al momento de nosotros aplicar técnicas de procesamiento digital de señales, o sea, matemáticas, nosotros debemos de definirlas. ¿Cómo creen que se representen ese tipo de señales? ¿Alguna vez han visto cómo se representa alguna señal aleatoria? Por ejemplo, el ruido, ¿sí? Incluso habíamos hablado de algunas señales sísmicas, perdón, del habla, donde la representábamos a través de, ¿cómo se llama? A través de una serie de Fourier, que quiere decir una suma de una serie de senos y cosenos, o cosenos de diferentes, o más bien señales sinusoidales para englobar las dos, de una serie de señales sinusoidales de diferente frecuencia, amplitud, fase, ¿sí? Pero el ruido, la realidad es que no tiene un comportamiento como quizá podemos nosotros describir a la voz. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar un patrón, aunque le hagamos transformada de Fourier al ruido, no vamos a encontrar un patrón como tal, como a lo mejor podemos encontrar un patrón de una persona que está hablando español frente a una persona que está hablando alemán, ¿sí? O un patrón entre una persona de sexo femenino frente a una persona de sexo masculino, ¿no? Obviamente debe de haber ahí traslapes, pero también debe de haber sus excepciones y sus maneras de identificarlo. Quizá uno va a tender más hacia el grave, quizá uno va a tender más hacia el agudo, ¿sí? Entonces, ¿alguien sabe cómo se podrían representar este tipo de señales? ¿No? Bueno, pues este tipo de señales es muy fácil de representar. De hecho, todos deben estar familiarizados con la representación de estas señales y no es más, no es nada menos que
la estadística, ¿sí? Este tipo de señales son representadas las señales con naturaleza aleatoria son representadas a través de técnicas estadísticas, ¿sí? Y alguien me podría decir qué tipo de técnica estadística eh, eh, se puede utilizar para hacer una representación de un ruido, por ejemplo. A ver, déjame ver que alguien puso algo. Media, ujú, muestreo. Ok, sí, miren, existen ciertos ruidos, eh, existen ciertos ruidos que contienen pues, una característica. Normalmente eh, son representados a través de la probabilidad de la estadística y dependiendo del tipo de estadística que tengan, es como se clasifican. Más adelante los vamos a ver. Pero, por ejemplo, si nosotros tenemos una señal aleatoria, nosotros tenemos una señal aleatoria, ¿no? Esta señal puede ser representada a través de un histograma, por ejemplo. Un histograma es una representación pues, bastante común, ¿no? Vamos a suponer que este es 2, este es 5, este es 1, este es 7, este es 10, este es 1, este es 5, este es 2, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace el histograma? El histograma hace cuántas veces se repitió el 1, cuántas veces se repitió el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el 9 y el 10. ¿Sí? Aquí hay 10. Entonces vamos a darle valores. Este es 7, este es 2, bueno, 1, este es 5 otra vez, este es 3, 3, este es 7, este es 6, no, este es 5, este es 6 y este es 5 otra vez, ¿no? Suponiendo que esos son los valores de una señal, pues bueno, aquí lo que dices es cuántas veces se repitió el 1. 1, 2, 3. Entonces el 1 va al 3, ¿sí? ¿Cuántas veces se repitió el 2? 1, 2, dos veces nada más. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ver si hay más. Entonces el 2, ¿cuántas veces dije? 1, 2. El primero había dicho que era 2. Sale 2 veces. ¿Cuántas veces se repitió el 3? Parece ser que una vez nada más. Pues bueno, quedó aquí nada más. 1. ¿Cuántas veces se repitió el 4? Uy, ninguna. 0. Aquí quedó. ¿Cuántas veces se repitió el 5? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces se va para acá. ¿Cuántas veces se repitió el 6? Una. ¿Cuántas veces se repitió el 7? 2, 3, 3. ¿Cuántas veces se repitió el 8? Para ser ninguna, el 9 ninguna y el 10 una. ¿Sale? Entonces esto es un histograma, es ver cuántas veces se repitió ese valor. Y podrías decir, bueno, ¿para qué me sirve un histograma? Pues resulta que hay medias, perdón, hay señales aleatorias que tienen un histograma parejo, ¿sí? Entonces, a través de los histogramas, tú puedes saber cuál es la probabilidad que te salga
por ejemplo, un 5 en la siguiente muestra. Va a ser poco, porque si mi histograma tiene que ser plano, pues este 5 ya no tiene que crecer. Podría crecer, pero la probabilidad de que te salga un 5 es la menor a todas. ¿Sí me explico? Y en teoría debería haber mayor probabilidad para las que no salieron, como el 4, el 8 y el 9. ¿Por qué? Porque la probabilidad es que tiene un histograma plano. Es decir, que si el 5 salió 4 veces, en teoría esta señal, el 1 debe salir 4 veces, el 2 debe salir 4 veces, el 3, pero a lo mejor faltan muestras, o sea, simplemente esta señal es muy larga y bueno, conforme vaya pasando se van a ir aplanando. La media es otra, ¿sí? La media es otra. Hay muchas señales de ruido que te dicen, esta señal de ruido tiene una media cero y una distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que la mayoría, cuando hablamos de una distribución normal, quiere decir que tiene una campana de Gauss, ¿sí? Entonces, y si su media es cero, pues bueno, quiere decir que la mayoría de los valores van a tender a salir entre 0 y -1, -3, dependiendo qué tan ancho sea esto, ¿no? Porque también hay señales de ruido que te dicen, bueno, la desviación estándar va a ser de 2. Entonces, pues bueno, esto te puede salir más ancho o más grueso. Y entonces la probabilidad de que te salga un 7, pues va a ser muy poca, ¿sí? Porque a lo mejor el 7 está por acá, pero la probabilidad de que te salga un 1, pues va a ser mucho mayor que la probabilidad de que te salga un 7, porque esta señal de ruido tiene una media cero con una distribución normal, ¿sí? ¿Sí me explico? Entonces, son señales que no sabes a ciencia cierta qué tipo de qué tipo de muestra va a ser la siguiente o cuál va a ser el comportamiento de tu siguiente muestra, pero puedes darle un peso probabilístico para saber qué tan probable es que te salga un valor positivo, un valor negativo, un 5. Decir, no, pues sabes que un 9 seguramente no me va a salir, un 7 seguramente no me va a salir, pero es muy probable que me salga un 3 o un 2, ¿sí? Y a esto se le llama, pues, procesos estocásticos, ¿no? A través de procesos estocásticos. ¿Sí? A través de estos procesos estocásticos es como nosotros podemos trabajar con este tipo de... los procesos estocásticos es toda la matemática o la estadística y probabilidad que es aplicada a este tipo de señales, ¿sí? Y pues viola todo lo que sería nuestro determinismo, porque no sabemos a ciencia cierta ni los valores pasados, bueno, sí los guardamos, sí, pero nosotros no podemos saber atrás de lo que ya guardamos, pues, o sea, por ejemplo, si tenemos esta señal, no puedo saber qué hay más para atrás, y con una señal senoidal sí, o sea, yo puedo tener estos valores y puedo inferir cuáles son los anteriores porque es determinista, ¿sí? Pero aquí no, a través de este tipo de señales aleatorias, no, yo solamente los puedo representar a través de probabilidad, estadística, o sea, y los procesos estocásticos. Puede ser histograma, puede ser media, puede ser desviaciones, todo junto, ¿sí? Y este tipo de matemática o este tipo de análisis no es tan raro. De hecho, es muy utilizado en lo que son, por ejemplo, redes neuronales, donde son procesos estocásticos debido a que al momento de calcular los pesos de las redes neuronales, que ya los veremos en noveno, normalmente iniciamos a través de números aleatorios, ¿sí? Empezamos a través de números aleatorios y a través del descenso del gradiente, nosotros vamos mejorando esos valores hasta que nosotros podemos tener resultados deseados, ¿no? Con cierto margen de error, pero bueno, a lo mejor uno nos va a servir, a lo mejor nunca se va a entrenar y es bastante interesante porque muchas veces no entienden cómo uno puede hacer un programa en redes neuronales y lo entrenas y uy, te salió muy bien el entrenamiento. Y luego lo vuelves a entrenar y no se entrenó, no aprendió nada. Y dicen, pero es el mismo código. Ah, lo que pasa es que estás trabajando con modelos estocásticos, es decir, inicia con valores aleatorios. Entonces, los valores con los que iniciaste anteriormente no van a ser los valores con los que iniciaste esta vez, sino que van a estar cambiando en función de cada vez que los corres y algunos te van a dar mejor que otros, ¿sí?
o algunos siempre van a converger en un buen resultado, no sabemos, dependiendo de la complejidad del proceso que esté realizando, ¿sale? Entonces, va por ahí, ¿sí? ¿Alguien había trabajado anteriormente con histogramas? ¿Lo vieron en alguna materia? ¿No lo vieron en ninguna materia? Bueno, En probabilidad estadística, profe. en probabilidad y estadística, ándale, pues sí, en probabilidad estadística seguramente lo vieron. Es muy utilizado también en imágenes, ¿sí? En imágenes es muy utilizado. De hecho, muchos celulares, si alguien le ha estado picando a su cámara, algunos tienen como una sección de Pro y si le pican, ahí le pueden agregar incluso hasta un histograma y dependiendo los colores que tenga, se mueve. Y hay aplicaciones, perdón, o hay procesamientos donde te dicen, ah, no, pues para emparejar el histograma, que los colores se vean como más balanceados, ¿sí? O más parejos, que no se vea tan saturado de un lado, tan saturado del otro. Entonces, si tienes puros negros, pues bueno, se va a inclinar hacia un lado. Si tienes más blancos, se va a inclinar hacia el otro. Y ese histograma, pues bueno, en teoría es los colores en el eje X y el número de veces en píxeles que se representa ese color en el eje Y, ¿sale? ¿Alguien lo ha visto en su celular? ¿O nunca se han topado con esa gráfica que es una gráfica ahí que conforme la estás moviendo, la gráfica también se sube, se baja? ¿Nunca le han picado su celular ahí y les aparece la parte Pro? En el iPhone 12 les aparece. Ustedes que lo tienen. Bueno, ¿A poco nada más en iPhone, profe? no, yo no tengo iPhone, yo tengo un OnePlus ya viejito y en muchos aparece, ¿eh? O sea, nada más métanse a fotos, a la cámara y debe de tener una parte Pro y Ujú. a veces por default ya viene o a veces en histograma pues lo pueden ver, ¿no? Yo recuerdo también que había cámaras digitales donde lo podían activar y pues muchos lo hacen para evitar saturaciones, ¿sí? O sea, los fotógrafos normalmente pues ven el histograma y tratan de que esté lo más plano posible para que esté lo más equilibrado posible o dependiendo qué es lo que busque, ¿sale? Bueno, ya no vamos a alcanzar a ver el otro tema, pero vamos a llevarnos ahí de tarea, entre comillas, algunos tipos de ruido y cómo se representan de manera eh, estadística, ¿sale? Entonces ahí echen una revisada en Google y lo platicamos la próxima clase, ¿sale? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Sale, pues si no hay dudas, nos vemos mañana nos toca. Mira, Vale, profe, profe, hágale. gracias. Gracias.